Bajo las tranquilas aguas de Yucatán se esconde una peligrosa verdad que ha frenado el crecimiento de México durante décadas. Ahora, el gobierno está extrayendo millones de metros cúbicos de lecho marino del Golfo en un megaproyecto tan masivo que es casi inimaginable. Los satélites lo están rastreando. Los locales están atónitos. Los ingenieros están trabajando día y noche porque lo que está enterrado bajo esa superficie azul y tranquila no es solo arena. Es el futuro de México. Pero, ¿por qué arriesgarlo todo en un plan tan extremo? ¿Por qué asumir un riesgo que podría cambiar el país para siempre o fracasar catastróficamente? La respuesta es más impactante de lo que cualquiera esperaba y ya está causando olas en la política global. Espera hasta que veas lo que realmente están construyendo y por qué tenía que suceder ahora. La debilidad oculta de Yucatán. La península de Yucatán es una tierra de contrastes sorprendentes. A primera vista es un paraíso de playas de arena blanca, selvas exuberantes y aguas turquesas. Los turistas ven una región que parece eterna, pero bajo esta belleza yace una historia que se remonta a millones de años y un desafío que continúa dando forma a su presente. La propia tierra lleva la cicatriz de uno de los eventos más violentos en la historia de la Tierra. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide de unos 9,5 kilómetros de ancho impactó con una fuerza inimaginable, dejando lo que ahora se conoce como el cráter de Chicxulub. Los científicos identifican este impacto como el evento único que provocó la extinción de los dinosaurios. La colisión alteró para siempre el planeta, allanando el camino para que los mamíferos y, eventualmente, los humanos llegaran a dominar. Esta historia le da a Yucatán un lugar único en el patrimonio científico y natural. Un recordatorio de que incluso el paraíso puede nacer de la destrucción. Hoy, Yucatán es celebrado por razones muy diferentes a su pasado prehistórico. Sus costas son famosas por su suave arena blanca. Sus bosques están llenos de especies que no se encuentran en ningún otro lugar. Y sus cenotes, sumideros de piedra caliza que se abren a vastos ríos subterráneos, son considerados como algunos de los rasgos naturales más hermosos del mundo. Aguas cristalinas que parecen casi irreales atraen a viajeros de todos los rincones del mundo. Y la península se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de México. En la superficie parece estar prosperando, pero la belleza no ha borrado la debilidad subyacente de la región. Durante décadas el Yucatán ha quedado rezagado en la carrera por expandir el comercio global. Sus puertos son poco profundos y limitados, incapaces de manejar los enormes barcos portacontenedores que ahora dominan el comercio internacional. Existen carreteras y redes de transporte, pero carecen de la escala y conectividad que vinculan las costas del Pacífico y del Golfo de México con el resto del mundo. Esto ha creado una paradoja. La península de Yucatán se encuentra en uno de los cruces más estratégicos del mapa mundial, conectando directamente América del Norte, Europa y el Caribe, pero no tiene la infraestructura para aprovechar su ubicación. Otras partes de México han avanzado. Los puertos como Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas se han convertido en centros globales, atrayendo los barcos más grandes y alimentando vastos centros industriales en el interior. El Yucatán, en cambio, ha permanecido como una brecha en la cadena económica de México, ofreciendo belleza natural pero con poca capacidad de competir en el comercio. Las fábricas no se han agrupado aquí a la misma escala, y los inversores han favorecido durante mucho tiempo a las regiones donde los bienes pueden moverse de manera eficiente. Esa debilidad de larga data finalmente está siendo enfrentada. En el año 2025, México lanzó una iniciativa audaz para remodelar la costa y preparar nueva infraestructura con el objetivo de integrar a Yucatán en el centro del comercio global. El trabajo preliminar que se está realizando no se trata solo de construcción, sino de reescribir el papel de la península en la economía nacional. Este esfuerzo llega en un momento crítico. El comercio de México con los Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que impone nuevas demandas en las rutas de envío y la capacidad portuaria. La incapacidad de Yucatán para manejar ese crecimiento ya no es solo una molestia local. Es un problema nacional que debe resolverse. Las cifras comerciales obligan a México a profundizar.
El comercio entre México y los Estados Unidos ha alcanzado un nivel que habría parecido casi impensable hace una generación. Para el año 2024, sus intercambios habían superado los $800 millones, convirtiendo a México en el socio comercial número 1 de los Estados Unidos por segundo año consecutivo. Esto no era simplemente una cifra en un gráfico. Fue prueba de cuán estrechamente se habían entrelazado las dos economías, cada una dependiendo de la otra para crecer. Las exportaciones de México a Estados Unidos continuaron aumentando, subiendo un 6% año tras año. ¿Qué exactamente cruzó la frontera? Una amplia variedad de productos. Las fábricas en México enviaron autos y las piezas que los construyen, electrónicos elegantes, productos frescos, petróleo y una lista creciente de productos manufacturados que mostraban una creciente sofisticación. El comercio tampoco fue unilateral. Las importaciones desde Estados Unidos también se movieron constantemente hacia el sur, alimentando cadenas de suministro densas que conectan industrias a ambos lados de la frontera. Gran parte de este movimiento no ocurre en las carreteras, sino en el agua. El transporte marítimo lleva la mayor parte, y los barcos involucrados son gigantes en todos los sentidos de la palabra. El transporte moderno está dominado por enormes buques portacontenedores post-Panamax. Estos barcos alcanzan longitudes de más de 274 metros de largo, que es casi el tamaño de 3 campos de fútbol alineados juntos. Un solo barco de esta clase puede contener 14.520 contenedores estándar, cada uno lleno de mercancías destinadas a fábricas, almacenes y tiendas. La industria ya ha ido aún más lejos. Los buques más nuevos pueden transportar más de 24.000 contenedores, llevando la eficiencia a alturas que pocos imaginaron posibles. Pero ese tamaño viene con una condición. Estos enormes barcos no pueden atracar en cualquier lugar. Requieren puertos que sean tanto profundos como anchos, apoyados por tecnología avanzada para guiarlos dentro y fuera de manera segura. De toda la costa de México, solo 6 puertos actualmente tienen lo necesario para recibir embarcaciones de esa escala. Aquí es donde comienza el rompecabezas. La península de Yucatán, con su ubicación privilegiada conectando a los Estados Unidos, el Caribe e incluso Europa, no tiene tal puerto. Es un punto perfecto en el mapa, como un cruce de caminos, pero le falta la infraestructura necesaria para recibir los barcos que impulsan el comercio global actual. Esa ausencia es más que una inconveniencia. Es un cuello de botella, uno que corre el riesgo de ralentizar el flujo de mercancías en un momento en que la demanda está en auge. El auge comercial deja claro que México necesita puertos capaces de manejar las demandas del transporte moderno. Sin embargo, en Yucatán, la principal estructura construida para servir a ese propósito, el Muelle de Progreso, ahora muestra debilidades críticas que están frenando el progreso. El Muelle de Progreso y sus debilidades ocultas. El Muelle de Progreso no solo se extiende hacia el Golfo de México. También se adentra en la historia, en la ambición, y ahora en un problema demasiado grande para ignorar. Con casi 6,5 kilómetros de longitud, es el muelle más largo del planeta. Cuando la construcción comenzó a finales de la década de 1930, la visión era audaz. Los ingenieros querían resolver un problema persistente. Las aguas costeras poco profundas de Yucatán hacían casi imposible que los grandes barcos atracaran. Al construir un muelle que se extendía tan lejos, crearon acceso a aguas más profundas donde finalmente los barcos podían anclar. Para la década de 1980, a medida que el comercio global se aceleraba, el muelle se extendió aún más para mantenerse al día con la creciente demanda. Era una prueba de que el esfuerzo humano podía superar la geografía, al menos durante un tiempo. Pero ¿puede incluso la construcción más ambiciosa seguir el ritmo de los barcos de hoy en día? Esa pregunta está en el centro de la lucha actual de progreso. El muelle en sí es enorme, pero el agua que lo rodea cuenta otra historia. La profundidad del canal de navegación es apenas de 12 metros, y el canal apenas tiene 150 metros de ancho. Esos números podrían haber funcionado hace décadas, pero en una era dominada por buques post-Panamax, se quedan cortos. Para comprender la magnitud del problema, considere esto. Los barcos de carga modernos son más grandes que las esclusas originales del Canal de Panamá.
Muchos de ellos requieren pasos mucho más profundos y anchos, solo para moverse con seguridad. El Canal de Progreso no puede manejar un buque con un calado mayor de 9,75 metros sin riesgo. Eso hace que sea casi imposible para el puerto recibir la nueva generación de barcos que impulsan el comercio internacional. Las consecuencias se extienden mucho más allá de la orilla del agua. Cuando estos buques más grandes no pueden atracar en Progreso, se desvían a otro lugar, casi siempre a Veracruz. Y Veracruz no es solo un pequeño desvío. Se encuentra muy al sur. Desde allí los contenedores deben ser transportados de regreso hacia Yucatán en camión o barcaza. ¿A cuánto asciende eso? Horas extra, entre 12 y 18 en muchos casos, y con ellas costos adicionales. Miles de dólares por contenedor se desvanecen en estos retrasos. En el transporte marítimo global, donde el tiempo y el costo deciden quién gana y quién pierde, eso no es un problema pequeño. Así que cada kilómetro adicional recorrido, cada día extra en tránsito, disminuye la competitividad de Yucatán. Las empresas en la región se ven obligadas a pagar más. Y esos costos se trasladan a los consumidores que quizás nunca sepan por qué los precios parecen un poco más altos. El muelle puede ser largo, pero el alcance económico de sus limitaciones se extiende aún más. La incapacidad de Progreso para manejar los buques más grandes ha desviado oportunidades de la península, dejándola al margen de la economía marítima de México. Para México, esa realidad ya no es aceptable. La debilidad de Progreso se ha convertido en la fuerza impulsora detrás de una apuesta mucho mayor. Un proyecto sin precedentes para remodelar el mismo fondo marino del Golfo y darle a Yucatán un sistema portuario capaz de competir a nivel global. El plan audaz de México bajo el Golfo. Lo que México está intentando frente a la costa de Yucatán es tan ambicioso como sin precedentes. Durante décadas, las aguas poco profundas de la península han actuado como un muro, impidiendo que se una a las filas de los principales centros de envío global. Esa limitación finalmente está siendo enfrentada directamente, con uno de los proyectos de dragado más grandes en la historia del país. En su esencia, el plan es engañosamente simple: retirar el suelo del fondo del mar hasta que los canales sean lo suficientemente profundos y anchos para manejar los barcos portacontenedores más grandes del mundo. Sin embargo, en la práctica, es una hazaña de ingeniería que casi desafía la imaginación. La escala por sí sola es asombrosa. Los ingenieros estiman que deben remover más de 10 millones de metros cúbicos de sedimento para darle una nueva vida a Progreso. Ese número es difícil de imaginar, pero equivale a miles de piscinas olímpicas llenas de arena y arcilla. Para lograr esto, buques de dragado potentes operan día y noche, extrayendo material directamente del lecho marino y depositándolo en sitios designados. Cada pasada del equipo acerca al puerto a la posibilidad de recibir barcos de casi 3 campos de fútbol de largo, capaces de llevar más de 20,000 contenedores cada uno. La ejecución del proyecto ha sido confiada a Mexicana Dragados, una subsidiaria del grupo belga Jan de Null, uno de los líderes mundiales en operaciones complejas de dragado. Su selección indicó más que solo expertise técnica. Era una declaración de intenciones. México estaba dispuesto a traer jugadores de peso mundial para asegurar que el Yucatán finalmente se liberara de sus limitaciones marítimas. En 2025, la empresa tomó oficialmente el control, y para agosto, la operación a gran escala estaba en marcha. En el mar, la vista es extraordinaria. Las dragas de succión con tolva en marcha se mueven como aspiradoras gigantes, succionando arena y limo del fondo marino y almacenándolo en tanques enormes antes de transportarlo. Cuando el suelo es más duro, arcilla densa o capas compactadas que resisten la remoción, las dragas de succión con cortador entran en acción. Sus cabezas giratorias muelen a través del suelo endurecido, mezclándolo con agua para formar una lechada que luego se bombea a través de tuberías flotantes hacia la costa. El proceso continúa en ciclos implacables, equilibrando precisión con pura fuerza. Lo que hace que la tarea sea aún más desafiante es que Progreso ha permanecido abierto para el envío durante la construcción.
Las cuadrillas no solo deben profundizar y ensanchar el canal, sino también asegurar que el comercio existente continúe sin interrupciones. El tiempo, la logística y la seguridad están constantemente en tensión, y cada paso en falso podría arriesgar retrasos que afectarían toda la cadena de suministro de México. La ambición detrás de este proyecto no se puede exagerar. No se trata solo de cavar un canal más profundo. Se trata de reescribir el papel de Yucatán en el comercio global. Al remodelar la geografía misma, México apuesta a que una región relegada por mares poco profundos finalmente se convierta en un competidor en el comercio internacional. Si esta apuesta tiene éxito, determinará si Progreso se convierte en símbolo de progreso o en un sueño inacabado sepultado bajo el Golfo. Pero, ¿cuántos recursos costaría lograr este gran sueño? La carrera contra el tiempo de Progreso. $400 millones. Esa es la cifra que México ha puesto sobre la mesa para cambiar el futuro del puerto de Progreso. Es una suma enorme, pero en el mundo de la infraestructura comercial moderna también es una apuesta. El dinero por sí solo no garantiza el éxito. Lo que realmente importa es si la inversión da resultados a tiempo. En este caso, la meta no está lejos. La expansión está programada para completarse en 2027, que es apenas 2 años después de que el trabajo comenzara oficialmente. Esa fecha límite es ambiciosa en cualquier estándar. Los grandes proyectos de infraestructura a menudo se extienden mucho más allá de sus cronogramas originales. Los retrasos son tan comunes que casi se esperan. El clima, los problemas en la cadena de suministro y los cambios políticos pueden desviar incluso las cronogramas mejor planificadas. Cuando se agrega el desafío técnico de dragar cientos de millones de metros cúbicos de suelo y mantener el puerto abierto al mismo tiempo, es fácil ver por qué algunos expertos se preguntan si Progreso realmente puede alcanzar el objetivo. La historia ofrece muchas advertencias. Alrededor del mundo, importantes expansiones portuarias y proyectos costeros han comenzado con grandes esperanzas, solo para detenerse. El puerto de Hambantota en Sri Lanka, lanzado a principios de la década de los 2000, se promocionó como un futuro centro comercial, pero rápidamente se convirtió en una carga financiera que tomó años estabilizar. En Brasil, el superpuerto de Oxu enfrentó repetidos retrasos y desafíos de financiación antes de comenzar a cumplir sus promesas. Incluso México ha visto su propia cuota de megaproyectos detenidos, donde los cambios políticos o los déficits presupuestarios obligaron a reducir los planes. Entonces, ¿qué hace que Progreso sea diferente? ¿Por qué alguien debería creer que este proyecto tendrá éxito donde otros han fallado? La primera respuesta radica en la urgencia. El comercio entre México y Estados Unidos ya ha superado los $800 millones al año. Y ese crecimiento no está desacelerándose. Progreso se encuentra en una encrucijada donde la demanda es evidente y el costo de no hacer nada sería elevado. Cada día que los barcos más grandes se ven obligados a atracar en otro lugar, Yucatán pierde negocios y los inversionistas lo saben. La segunda razón es la alineación de apoyo. A diferencia de muchos proyectos fallidos que dependían demasiado del dinero del gobierno o del sector privado, la expansión de Progreso reúne financiamiento federal, respaldo estatal e inversión privada. Ese compromiso compartido reduce el riesgo de que un grupo se retire y deje a los demás con la factura. Finalmente, está la tecnología. Dragado hoy no es lo que era hace décadas. Con equipos avanzados y empresas especializadas como Chandenul a cargo, las probabilidades de alcanzar la profundidad y cumplir los objetivos en el plazo previsto son más altas que nunca. ¿Habrá contratiempos? Casi con toda seguridad, pero todo en el actual impulso de Progreso sugiere que este proyecto no es solo otra promesa ambiciosa. Es un paso necesario para la economía de México. Y esa necesidad es precisamente lo que le da impulso. Las apuestas son altas, pero por una vez, todas las señales apuntan a una línea de meta que se cruzará. Pero todavía hay otros problemas por delante. El costo oculto del megaproyecto de México. ¿Qué se necesita para modernizar una costa sin borrar la vida que contiene?
Esa es la pregunta que enfrenta el proyecto de dragado de México. Cada acto de dragado conlleva riesgos inevitables. El proceso perturba el fondo marino. Levanta capas de sedimento que transforman aguas que antes eran claras en turbias. Cuando eso ocurre, la vida marina frágil puede asfixiarse, y los hábitats que sostienen peces, tortugas y otras innumerables especies pequeñas se ven alterados. Las autoridades sabían que estos peligros eran reales, por eso todo el proyecto se ha vinculado a un plan estricto de impacto ambiental. No es simplemente un conjunto de sugerencias, sino un sistema de reglas legalmente vinculantes, destinado a mantener el daño lo más bajo posible. Una de las protecciones más importantes es el uso de barreras de sedimento. Estas estructuras están diseñadas para reducir la turbidez del agua. También evitan que las partículas en suspensión se propaguen a áreas donde la vida acuática podría verse asfixiada. Pero la tecnología por sí sola no es suficiente. El tiempo también importa. Las autoridades han dejado claro que el trabajo debe detenerse durante los periodos críticos de desove. Las migraciones de peces y las temporadas de anidación de tortugas están escritas directamente en el calendario, asegurando que los ciclos naturales tengan espacio para continuar. El barco que lidera la operación, el Fernando de Magallanes, también ha sido equipado con sistemas avanzados. A diferencia de las dragas más antiguas que arrasaban con los lechos marinos, este barco utiliza equipos diseñados para minimizar las alteraciones mientras sigue moviendo grandes cantidades de sedimento de manera eficiente. En tierra, los esfuerzos van más allá del borde del agua. Un gran programa de replantación de manglares está en marcha para reemplazar la vegetación costera perdida por la erosión y el desarrollo pasado. Los manglares hacen más que mantener el suelo unido. Protegen las costas de las tormentas, almacenan carbono y proporcionan viveros naturales para peces y aves. La supervisión es otra parte clave del plan. Se realizan auditorías independientes de forma regular. Además, un nuevo ecolaboratorio dentro de una universidad local monitorea las condiciones en tiempo real. Allí, los científicos controlan la turbidez del agua, la acidez y los niveles de contaminantes. Si algún número supera los umbrales de seguridad, se pueden hacer ajustes de inmediato. Sin embargo, quedan preguntas. Los grupos ambientalistas locales han exigido estudios aún más exhaustivos, especialmente sobre las poblaciones de peces y los lechos de algas que forman la base de la cadena alimentaria marina. En respuesta, los funcionarios han prometido adaptar los métodos de dragado si surgen nuevos problemas. Es un equilibrio constante entre construir para el futuro y preservar lo que ya está allí. Pero el dragado por sí solo no solucionará el problema. Es solo una parte de un esfuerzo mucho mayor. México no solo está profundizando el agua para que puedan atracar barcos grandes, está tratando de conectar todo: el puerto, los caminos y los trenes. Ahí es donde se encuentra la verdadera oportunidad. Ahora mismo, el gobierno está construyendo líneas ferroviarias que conectarán Progreso con el resto de Yucatán. Y más allá, y aquí es donde comienza el próximo capítulo, las líneas ferroviarias que podrían decidir el futuro de Progreso. Conectando el ferrocarril con el mar. Imagina un barco atracando en Progreso y su carga rodando por tren en pocas horas. Esa es la visión que se está formando ahora mismo. Un ferrocarril construido a través de tierras antiguas ahora está siendo remodelado para impulsar el comercio moderno, y los resultados podrían cambiar la economía de México de maneras que pocos imaginaron. Con una longitud de casi 1000 millas, el Tren Maya atraviesa 5 estados que incluyen Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Con 34 estaciones a lo largo de su ruta, se introdujo por primera vez como un ferrocarril de pasajeros y carga, diseñado para transportar tanto personas como mercancías a través del sureste. Su escala por sí sola es impresionante, con la capacidad de mover alrededor de 25 millones de viajeros cada año. Pero su papel está expandiéndose rápidamente más allá del servicio de pasajeros. El punto de inflexión llegó cuando se anunciaron planes para extender el ferrocarril hacia el puerto de Progreso. Al agregar una nueva línea de carga, el Tren Maya ya no solo conectaría pueblos y ciudades. Serviría como un puente directo entre el Golfo de México y los mercados del sur del país. Ingenieros del ejército ya están trabajando en la terminal de carga multimodal de Progreso, una instalación ambiciosa diseñada para apoyar esta visión. ¿Por qué es importante esto?
porque significa que los barcos que atraquen en Progreso podrían transferir contenedores directamente a los vagones de tren. No más largas esperas para la descarga y no más dependencia de rutas de camiones lentos que congestionan las carreteras y aumentan los costos. En su lugar, la carga podría salir del puerto en cuestión de horas, viajando rápidamente hacia el centro de México, e incluso llegar al sur de Estados Unidos con mucho menos retraso. Los informes sugieren que los tiempos de transporte podrían reducirse a casi la mitad. Aunque el Tren Maya se ha destacado a menudo por razones culturales y ambientales, se está volviendo claro que su papel económico puede ser igual de significativo. Para Yucatán, la geografía ya no es un obstáculo. Con el ferrocarril y el puerto funcionando como uno solo, la región se está posicionando como un actor clave tanto en el comercio nacional como internacional. ¿Por qué sacar tierra del Golfo es un cambio de juego para Yucatán? Excavar y mover millones de toneladas de suelo del lecho marino del Golfo de México puede no parecer emocionante, pero para el futuro de Yucatán, es una de las decisiones más inteligentes que México está tomando en este momento. Comencemos con lo obvio. No se puede construir un puerto más grande en un terreno débil y poco profundo. El puerto de Progreso está limitado actualmente por su profundidad natural, lo que restringe el tamaño de los barcos que pueden atracar de manera segura. Al dragar y remover el suelo del fondo marino, los ingenieros están literalmente creando espacio para enormes buques de carga, del tipo que impulsan la economía global actual. Sin esto, el puerto sigue estancado en el pasado. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Toda esa tierra removida no se está desperdiciando. Se está reubicando estratégicamente para construir nuevas plataformas de tierra, extendiendo la línea de costa y creando áreas fuertemente elevadas para la construcción. Estas plataformas soportarán nuevas terminales, zonas industriales, centros logísticos y centros de almacenamiento. Todo sobre suelo sólido y diseñado. No solo estás profundizando el mar, estás creando un terreno completamente nuevo para la expansión económica. Este método también ahorra tiempo y dinero. En lugar de transportar materiales de construcción desde el interior, están reutilizando lo que ya tienen en el sitio. Sedimentos del fondo marino. Eso ahorra una gran cantidad de dinero y mantiene el proyecto avanzando más rápido hacia su finalización. Y luego está el lado técnico. Esta extracción de suelo permite a los ingenieros diseñar a medida el diseño del puerto. No están trabajando con limitaciones naturales. Están diseñando el flujo más eficiente de carga, tráfico y puntos de acceso desde cero. Los camiones no tendrán que zigzaguear a través de diseños obsoletos e incómodos. Las grúas y las líneas de ferrocarril se pueden instalar exactamente donde sean más útiles. Este nivel de precisión es lo que marca la diferencia entre un puerto decente y uno de clase mundial. ¿El efecto dominó? Tan pronto como estas plataformas estén listas, las empresas podrán mudarse y establecerse sin demora. En resumen, este suelo no es solo tierra, es la materia prima para toda una nueva economía. Y al extraerlo del Golfo y usarlo inteligentemente, Yucatán no solo está remodelando su costa, está remodelando su futuro. La puerta de México al comercio global. Imagina un puerto donde la carga se mueve sin retrasos, donde la economía de Yucatán ya no está limitada por aguas poco profundas y desvíos a través de Veracruz o Altamira. Eso es en lo que Progreso se está convirtiendo, no dentro de años, sino ahora mismo. Y la transformación ya está atrayendo la atención seria de inversionistas, fabricantes y transportistas globales. En el centro de este cambio hay una modificación importante: la profundidad. Las limitaciones naturales del Golfo de México han restringido durante mucho tiempo el potencial de Progreso, pero con la expansión que profundiza el canal de acceso y mejora la infraestructura, Progreso pronto manejará el doble del volumen de carga que podía antes. Eso significa buques más grandes, menos paradas de transbordo y conexiones directas a Europa y la costa este de Estados Unidos, algo que nunca ha sido posible desde este puerto. Esto no es solo un logro técnico, es un avance logístico. Los productores en Yucatán, desde los cultivadores de frutas tropicales hasta los fabricantes de alta tecnología, ganarán algo que nunca han tenido: rapidez y certeza.
Exportaciones que solían moverse a paso lento por desvíos terrestres o muelles congestionados, ahora se moverán de manera eficiente, reduciendo semanas en los tiempos de entrega. Eso lo cambia todo. Las empresas que antes tenían que considerar penalizaciones por retraso o riesgos de deterioro ahora pueden competir globalmente en condiciones justas. Los importadores también se beneficiarán. Los horarios de llegada estables significan costos más bajos, inventarios más ajustados y menos gastos inesperados. En un mundo donde la predictibilidad de la cadena de suministro es tan valiosa como el precio, esta fiabilidad convierte a Progreso en un nodo estratégico, no solo en un puerto mexicano. ¿Y las empresas de logística? Ya se están preparando. En lugar de desperdiciar recursos gestionando retrasos, ahora están diseñando sistemas de distribución más eficientes e inteligentes. Esto significa mejor tecnología de seguimiento, rutas de entrega optimizadas y servicios simplificados, todo lo cual repercute en la economía regional. El impacto no termina en los muelles. Esta expansión portuaria está desencadenando una migración industrial. El terreno cerca de la terminal está siendo revisado para nuevas instalaciones, plantas de agroprocesamiento, líneas de ensamblaje de automóviles y centros de empaquetado. Estas empresas quieren estar cerca de la acción. Ven la ventaja de operar a unos minutos de un puerto internacional de aguas profundas. Cada contenedor que entra o sale alimenta una economía local. Operadores de grúas hábiles, trabajadores portuarios, conductores de camiones, agentes de aduanas, inspectores de seguridad. Pero detrás de ellos vienen los trabajos de oficina como analistas ambientales, planificadores de carga, ingenieros de software. Y detrás de ellos vienen beneficios cotidianos, más empleos, salarios más altos y nuevas oportunidades para las pequeñas empresas del interior. Según estimaciones recientes, Progreso podría duplicar su volumen de comercio en 5 años. Eso lo convertiría en uno de los puertos de más rápido crecimiento en el hemisferio occidental. Más importante aún, posiciona a México como una potencia logística global, no solo como un proveedor regional. Progreso ya no es solo un pueblo pesquero con una terminal de cruceros. Se está convirtiendo en el motor atlántico de México, una plataforma de lanzamiento para el comercio y la industria entre continentes. Si el impulso continúa, y todos los indicios dicen que así será, este puerto no solo apoyará el futuro de Yucatán, lo definirá.